En la primera parte de este video vimos la relación que existe entre la política y el Festival de la Canción de Eurovisión, que empezó a celebrarse por primera vez en el año 1956. Vimos que la mayoría de los países que se presentaron por primera vez entre los años 1956 y 1992 eran mayoritariamente de lo que conocemos como la Europa occidental, es decir, una Europa democrática, una Europa... madre mía, es imposible hablar así durante 20 minutos, no, 20 no, durante 10 minutos. Pero bueno, lo que vimos en el vídeo anterior es que este festival de la canción, pues bueno, estaba más dedicado a los países europeos que estaban más en el oeste, más vinculados con la Unión Europea. Todos no, es verdad, pero la mayoría sí. Y bueno, y era pues como una forma de, bueno, de darle importancia a ciertos países que tenían pues cosas en común. Una economía de mercado, una economía liberal y una democracia, un cierto nivel de democracia con algunas excepciones, como por ejemplo Turquía, Marruecos, que participó también alguna vez. Y en este mapa es para ver un poco cómo se ha expandido el Festival de Eurovisión entre los años 1993 y 2019, ¿vale? Entonces, como vemos que prácticamente todos los nuevos países que han entrado a concursar son países que pertenecerían al este de Europa, ¿no? Sería la frontera, vimos que sería, bueno, que era más o menos esto de aquí, ¿vale? Con las excepciones de Grecia y de Turquía, pero bueno, digamos que todo esto. Entonces vemos que había habido algunos países del oeste de Europa que han participado, pero son países pequeños. Andorra participó alguna vez, San Marino también ha participado, que son microestados de Europa, pero que bueno, pues que han participado. No todos los años. Andorra al principio participaba, incluso con alguna canción en catalán y todo, que sabéis que es el idioma, es uno de los idiomas oficiales de Andorra, pero lo que pasa es que vale mucho dinero. Y también es verdad que Andorra tenía que pasar como una semifinal primero y nunca pasaba. Es decir, es un país que la mayoría de la gente no conoce, ¿no? Entonces lo que pasó a partir del año 93 es que muchos países dijeron, pues nos apuntamos también a Eurovisión. Hubo unos pocos países al principio, como el caso de Bosnia. Bosnia es este país de aquí, o Croacia, que es el que está al oeste, que decidieron participar, fijaos, en medio de la guerra de Yugoslavia que estaban combatiendo. O sea, era un poco como una publicidad, pues para mostrar al público que, pues, que estos países, pues que estaban en guerra, y bueno, y era como una forma de darse a conocer ante millones de espectadores y espectadoras, ¿no? Posiblemente el país que más esperaba que entrase, también por su tamaño y por la cantidad de habitantes que hay, es Rusia, ¿no? Entonces este país es Rusia, ya lo sabéis. Entonces Rusia, pues digamos que decidió apuntarse también a este país. Y es un dato curioso, porque todos estos países que tenemos aquí, ¿vale? Armenia, Georgia, Azerbaiyán, Bielorrusia, aquí tenemos Estonia, Letonia, Lituania, pues todos estos países pertenecían a la Unión Soviética. Son países, para entendernos, que se separaron de Rusia, ¿no? A los años 90 se separan de Rusia, ¿no? Y se independizan. Ucrania también tenemos. Entonces, estos países, digamos, durante muchos años eran países que, bueno, que votaban en Eurovisión. Se suele votar de dos maneras. Hay como un jurado de expertos musicales o expertos musicales y la gente que vota por el televoto. La gente que pues, envía un SMS, le cobran y vota, ¿no? Entonces, pues todos estos países, bueno, digamos que pues casi siempre votaban a Rusia y era un poquito como un cachondeo. Pero esto tiene que ver un poco con el artículo este que os pasé, que estaba en la descripción del anterior artículo, que lo volveré a poner. Y entonces todos estos países era como que hacían un frente común y decían, pues vamos a votar a Rusia. Y por eso Rusia ganó algunos años. Hay también un bloque de países que coincide más o menos con los países de las ampliaciones de la Unión Europea. Esto se da en tercero de la ESO, un poquito en cuarto. Y hay países como Polonia,
República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Moldavia, todos estos países, bueno, perdón, Moldavia no forma parte de la ampliación de Eslovenia, por ejemplo, esto sí, ¿no? Serían pues países que ha coincidido que están mejorando económicamente y políticamente, se han adherido a la Unión Europea y, claro, participan en el Festival de Eurovisión. Es decir, el Festival de Eurovisión es como normalizar tu situación política. Es como decir, pues bueno, si participo en este festival es porque he conseguido llegar como a la primera división de los países europeos. Y ya para terminar, si os dais cuenta, aquí hay como un pequeño hueco que sería el país de Kosovo, ¿no? Digo país entre comillas otra vez, porque Kosovo es un territorio que pertenecía a Serbia, que se ha separado de Serbia. Lo que pasa es que Kosovo no está reconocido por todos los países del mundo. Por ejemplo, España no lo reconoce, por cuestiones políticas, porque España sí reconoce a Kosovo, que es un territorio que se ha independizado de otro país. Entonces, Cataluña, los independentistas catalanes, pues podrían decir, bueno, entonces no tiene lógica que no nos dejéis hacer un referéndum de autodeterminación, por ejemplo. Entonces, Kosovo es un país que sería de los únicos, el único de Europa, digamos, entre comillas, que falta por participar en Eurovisión. El otro sería la Ciudad del Vaticano y el otro sería Liechtenstein, que está entre Austria y Suiza, que yo creo que es tan pequeño que no le hace falta ni tendrá ganas, supongo, ¿no? Pero bueno, Eurovisión, pues es muy interesante de ver desde el punto de vista de la geopolítica y de ver un poco pues las relaciones entre países, ¿no? España, por ejemplo, casi siempre ha recibido votos de Portugal y de Andorra. Cuando Andorra participaba, pues era como una forma, bueno, de decir, pues bueno, pues España, pues ¿qué país votas? Al final nunca se sabe los criterios. ¿Qué votas? ¿Un criterio musical o votas al país que te cae mejor? ¿No? Porque a mí me puede caer muy bien un país y decir la canción es horrible, vale, ok, pero ¿y si es al revés? ¿Y si la canción es muy buena pero el país no te cae bien porque es un país que invadió a tu país en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, y no guardas un buen recuerdo? ¿No? Por ejemplo, Polonia votaría Alemania, por ejemplo. Pues eso, hay gente que se dedica a investigar un poco pues cómo han ido las votaciones en los últimos años y es algo muy interesante. Pero bueno, aquí vemos las dos Europas que poco a poco se van uniendo, no todo. Rusia, digamos, que pertenece aparte, ¿no? Es un país que no es una democracia, por ejemplo, pero sí que ha permitido que todos estos países estén más o menos en la Unión Europea también, o estén en proceso de entrar en la Unión Europea. Esto también sería, ¿no? Sería un poco como que se unen a esta Europa occidental, y el Festival de Eurovisión pues ha sido un poco el reflejo de ese cambio político en Europa. Pues ya está. No os puedo poner ninguna canción porque si no me sale la pestañita esta de los derechos y me pueden bloquear el video. Pues nada, espero que se suscriban y que me hagan like y todo esto. Venga, un abrazo a todo el mundo.